mostrarla. El concepto central de Nietzsche, de Dilthey, de Nietzsche también, no de Nietzsche, no, quizás, es de Dilthey, es de la vida. El concepto central de la obra de Nietzsche, de la obra de Dilthey, es el concepto de la vida. Eso es el concepto, es la noción que orienta todo su pensamiento. Y tengo por ahí una lámina en que él define o propone su definición de la vida. Ya, última oportunidad, si no... Ya, estábamos en Dilthey, perdón. Voy a retomar para poder hacerlo ordenado porque si no me pongo muy disperso y no ayuda eso a que ustedes puedan seguir bien. Voy a retomar desde el principio rapidito las cosas que ya hemos... para que avancemos porque en realidad quería que hiciéramos hoy día una clase sobre otra vuelta, en el fondo, que es lo que llamamos hermenéutica de la sospecha. Ya, ahí por fin. Ya, caduceo, finalmente no era el signo de la medicina, de hecho había un debate, porque se confunde efectivamente con el signo de la medicina, es más bien el símbolo del comercio. Sí. Y a Hermes, que en Grecia es Hermes y en Roma es Mercurio, se lo asocia efectivamente, no sé si buscaron por ahí también alguna definición o yo busqué, muchas, y claro, es súper interesante la historia de Hermes y cómo se lo representa y cómo se lo, ¿cómo se dice? Se lo adora a estos dioses griegos, sino que se lo, bueno, en fin, se los considera, digamos. Y hay, bueno, toda una mitología y efectivamente es un dios de primera o de segunda línea, digamos, Zeus. Es hijo de Zeus, hermano de Apolo y de Afrodita, y es como el mensajero, digamos, está cerca es más joven que Apolo, está cerca de Zeus, y Zeus lo envía, digamos, como mensajero a distintos tipos de misiones, digamos, en la saga, digamos. Y bueno, siempre son interesantes como los cuadros o como el arte en general, digamos, la mitología cumple un poco el mismo sentido, ¿no? Como que finalmente hay algo ahí que después la ciencia logra elaborarlo, que después la filosofía lo sistematiza, qué sé yo, pero toda esta tradición mitológica antigua, digamos, se mezcla la filosofía, las primeras concepciones del mundo, la religión, en fin, y entonces finalmente como que decantan unas ideas en el fondo que son muy profundas, finalmente metafóricas, respecto a los mismos problemas que todavía nos conciernen hasta el día de hoy, digamos, los mismos asuntos que son finalmente aporías respecto de, qué sé yo, el alma y el cuerpo, digamos, como que es algo que es el problema de la existencia. Entonces todos vuelven desde distintos puntos de vista, dependiendo de las épocas, dependiendo de, qué sé yo, los contextos. Y bueno, este Hermes, además de las alitas en los pies, tiene este caduceo, que después ha sido utilizado como símbolo del comercio, porque efectivamente, pues, este Hermes está en las lógicas del intercambio, ¿se dan cuenta? También dice, es como, bueno, yo había traído ahí mi diccionario pero puede ser un poco larga ay,
pasó nada. Y en fin, se lo adoraba también, no adoraba la palabra, se le hacía culto en las encrucijadas de los caminos. Dice, donde venían dos rutas y se juntaban, se ponía una piedra para recordar a Hermes y que Hermes siempre tuviera como iluminara los caminos, en el fondo. Y claro, todo esto tiene que ver con la idea de comprensión. Se dan cuenta como que en el fondo lo que hay es una idea de una interpretación, de llevar a la comprensión, como decíamos la semana pasada. Ahí está la etimología, la hermeneia. Claro, de un lado está la mitología y del otro lado la palabra. Tiene esta idea de pronunciar, pero que es a la vez pronunciar y comprender. Es la misma cosa, en el fondo. O sea, el hecho ya de nombrar una cosa es también el acto de llevarla a la comprensión, es ponerle palabra. Pasa de la materia a la idea a través de la palabra. Bueno, había una larga historia de Hermes, pueden buscarla y está súper entretenida, se la recomiendo. Y es muy ilustradora del problema que estamos queriendo abordar con el asunto de la hermenéutica. Ya decíamos, bueno, tiene sus raíces, como todo siempre, en Sócrates, la mayéutica, Platón, la dialéctica. Encontramos a Lutero, ¿cierto? Que yo lo estaba poniendo en el año 1000, ustedes me dijeron, no, tiene que correr los 500 años para adelante, profe. La reforma protestante hacia el final de la Edad Media. Y bueno, ahí surge con la imagen y todo el romanticismo después, bueno, son todos alemanes, los protestantes, entonces vienen con la idea luterana, digamos, de la reforma, que nace ahí como puerta hacia la modernidad, son todos protestantes. Y son todos, primero, estudian teología, no estudian filosofía de entrada, sino que en ese momento, todavía a finales del 1800, Nietzsche, Dilthey y todos los grandes autores de ese periodo, lo primero que estudian es teología, no filosofía. Y después filología, o qué sé yo, y la filosofía como disciplina tal, no termina todavía de separarse de una concepción no secularizada, ¿cierto? Como una concepción con Dios, digamos. Todavía no termina de salirse la filosofía de la teología. Y bueno, otra idea que es importante es que los alemanes en estos tiempos también, para ser doctores, necesitaban rendir examen en 3 disciplinas. Para llamarse doctor había que ser, Nietzsche por ejemplo estudió filología, historia y música. Y así, todos tienen 3 disciplinas. ¿Música? Música, sí. Y hay composiciones de Nietzsche con Wagner y todo esto. Ahí se busca en YouTube, Nietzsche, no es muy bueno, pero mejor escribiendo, pero claro, componiendo. Y bueno, al principio del 1900 ya tenemos a este autor que para mí es súper importante en realidad, pero que habitualmente será la tradición funcionalista norteamericana que nos domina. Habitualmente no se lo atiende con demasiada atención, y más bien también hay como una hegemonía francófona, ¿no? Lo más baja por Foucault y en esa... por ese eje, digamos. Este otro, en realidad, más bien influencia en el mundo germánico. Y no sé, esto es una hipótesis en realidad, pero yo tengo la idea que el hombre tuvo la intención de abarcar tanto en su obra que finalmente no consiguió abarcarlo todo, y tampoco consiguió un discípulo que continuara, en el fondo, porque fue tan absoluta su voluntad, en el fondo, que fue una cosa medio inabarcable al final. De hecho, en su obra sobre Schleiermacher tiene 1600 páginas. ¿Dónde está? Y siguió trabajando hasta el día que se murió en esa obra. Sacó la primera parte y la segunda parte no llegó nunca a ver la luz mientras Dilthey estaba vivo. Trabajaba y trabajaba y seguía, corregía, ajustaba, ¿no? 1600 páginas, imagínense. Y bueno, así le pasó también en varias otras cosas. Dejó manuscritos así, unas cosas, que en fin. Y entonces, claro, han habido después alumnos, lo mismo pasó con Husserl, que es otro de los grandes filósofos, que dejaron así unas grandes cantidades de cosas y no terminaron de amarrar totalmente una obra, como quien dijera, ahí está mi crítica a la razón pura, y se quedó la voz Kant para siempre, ¿me entienden? O la
genealogía de la moral de Nietzsche, estos como que no lograron finalmente calar con una obra que fuera tan caladora, que la redundancia, pero que hacen un esfuerzo gigantesco en el fondo y que van a abrir la puerta después a, bueno, esto ya les decía que hay dos momentos, ¿cierto? Ahí está lo de la vida. Y decía que, bueno, abre espacios Dilthey por todos lados, como que hay toda una línea fenomenológica desde Jasper a Heidegger, que primero lo va a querer tomar, digamos, dentro de su fila y después lo va a rechazar, en realidad, con Gadamer. Está la idea de Ricoeur, que es lo que vamos a ver hoy día, lo que tenía mejor preparado para hoy, no de Ricoeur, sino que Ricoeur es un filósofo francés que, no sé si es Ricoeur, yo tenía la idea que era Ricoeur, pero el otro día alguien me dijo que no, que había sido antes Foucault. Pero la cosa es que nombran, sea Foucault o sea Ricoeur, nombran esta idea de hermenéutica de la sospecha, donde ponen dentro de una misma matriz epistemológica a autores que en su vida tuvieron alguna relación, digamos. Quizás Freud respecto de Nietzsche hay una relación, pero Marx, Nietzsche y Freud en su vida, bueno, Freud a Nietzsche sí, aunque no lo reconoce, digamos, muy abiertamente, pero Nietzsche más bien antimarxista, de todas maneras, y Marx antes de los otros dos y sin importarle un ápice, digamos, lo que diga Nietzsche o lo que diga Freud. Y entonces, ¿qué dice? Son deudoras de las reflexiones de este filósofo sobre la psicología y la estructura de la vida histórica, así como la teoría de sus visiones de mundo, en fin, las distintas ramas de la filosofía que emergen después. Y en estas líneas yo los voy a invitar a que exploremos esta idea de la hermenéutica de la sospecha con estos tres grandes autores, en el fondo, que son importantes para la epistemología de nuestra disciplina, en general para todas las ciencias humanas, y que espero también en lo que viene, digamos, de la carrera para ustedes, les vaya a ser útil, digamos, de soporte para todo lo que tengan que estudiar después. A ver qué decía un poco aquí. Esto. Pero esto lo cambié, no es esto. En fin, vamos a pasar al de la sospecha. Súper mareado la tecnología hoy día, lo siento, sorry. No sé qué pasó aquí, que creo que tenía ya, bueno, decía que tenemos dos momentos, ¿cierto? El de la psicología, en que en realidad lo que les decía, a propósito de Kant, que Kant dice en realidad la separación sujeto-objeto, Dilthey dice no, en realidad la ciencia del espíritu al revés. La conjunción sujeto y sujeto va a permitir que el conocimiento sea aún más profundo que el de las ciencias naturales. Y después está esta idea del carácter relativo o histórico, digamos, de las actitudes y la experiencia, la vivencia es otro concepto importante en Dilthey, porque es la vivencia, el espacio, por así decir, donde el hombre, la mujer, la persona experimenta el mundo de la vida. La experiencia, la vivencia es la forma de experimentar, de vivenciar la vida. Y no sé si quieren que lea el párrafo entero, se los dejo ahí mejor. Claro, esto lo corregí, porque aquí este no es el último. Se los voy a mandar mejor para que no entremos tan en Honduras, porque ahí sí que me voy a quedar en cada palabra, en cada párrafo. Así que mejor lo leen y lo vemos, si es que hay preguntas, después la próxima semana. Queda más o menos redondeado la idea de Dilthey y el romanticismo, el historicismo y esta lógica de la apertura a una epistemología hermenéutica que se opone drásticamente al positivismo, es la antítesis, ¿cierto? Claro, también hay otro problema con Dilthey, porque Dilthey está como neocantiano un poco ahí como en el filo entre las dos. Y también porque tiene en todo lo que es su formación como historiador,
tiene la influencia directa de uno que se llama von Ranke. Y ese Ranke es el padre de la historiografía científica. Hola, hola. Y habitualmente los historiadores más actuales tienden a hacer una crítica muy dura contra Ranke, porque en realidad trata de, hacia el final del 1800, de fundar una ciencia firme y qué sé yo, y trata de volver la historia ciencia. Entonces hay, como todos los hijos después, en el fondo, eternas rebeldías contra Ranke, porque sería un positivista acérrimo de no sé qué tipo, en fin, como que... Más, en realidad, si uno va y lee a Ranke, no es ni cierto, ¿saben? Ranke está también en esta exploración de la comprensión, mucho más que sus discípulos, en realidad, que son los que finalmente lo elevan a figura del positivismo historicista, en el fondo, donde ya va a separarse harto, digamos, de Dilthey y esta otra escuela, más bien con el historicismo alemán, dijera, en el sentido como de romántico del cambio de época y de la relativización de ciertos factores, digamos, o de la incorporación de un elemento relativista a partir de la comprensión de la historia, en el fondo, ¿cierto? Como cambio, como diferencia. Ese es Dilthey. Y lo que hace es oponer de alguna manera lo más fundamental de todo, bueno, el mundo de la vida, el conocer, la experiencia, la vivencia, y el asunto es que va a contraponer, para nosotros, el asunto es que va a contraponer la hermenéutica al positivismo como modo o como epistemología para el estudio, digamos, de los problemas que conciernen al hombre, y entonces va a proponer la comprensión como forma fundamental del conocer, a diferencia de la explicación, que correspondería más bien al mundo de las ciencias naturales. Ese es Dilthey. Y bueno, después está Hermes y toda esta idea de los caminos y de la interpretación y de, en realidad, ¿cómo está ahí? Bien. Vale. Gracias. Nos vemos. ¿Qué decía? Que ese es Dilthey y que pone esta lógica de la comprensión y que está asociado con la palabra Hermes a la etimología y a este dios griego que es de los caminos, de la interpretación, de los mensajes y en fin. Y después, entonces, abriendo ya, Marx está y Nietzsche también, Nietzsche muere en 1900, Marx publica El Capital en 1850, Freud escribe La interpretación de los sueños en 1900. Entonces, ya, entrando el siglo XX, Marx, claro, tiene una influencia previa, digamos, pero la influencia freudiana y nietzscheana van a ser más tardías en el siglo XX. Pero, como les digo, hay opiniones de distintos autores que toman a estos tres grandes pensadores de la modernidad, de finales del siglo XIX y principios del XX, en esta nueva epistemología que sería apropiada, digamos, para el conocimiento de los problemas humanos y no solo de los de la naturaleza. ¿Y por qué de la sospecha? Ya se los decía un poco la semana pasada o en algún momento, de partida porque están los tres en contra de la lógica cartesiana, ¿cierto? Cogito ergo sum ni nada, no es el pensamiento la razón del ser para ninguno de los tres, digamos. ¿Puedes repetir el concepto de hermenéutica que no me quedó claro? El concepto de hermenéutica, sí. Hermenéutica. Hermenéutica, en un sentido etimológico, lo definimos como el acto de pronunciar, pero entendiendo que ese acto de pronunciar es también interpretar, comprender. La misma cosa. Nombrarlo es pronunciarlo y comprenderlo. Tiene las dos. ¿Cómo estaba por ahí el Pablo? ¿No? Tiene las dos
las dos acepciones. Ahí. De pronunciar y de llevar a la comprensión. Y del otro lado está esta idea mitológica en que Hermes es el dios de los caminos, del comercio, del intercambio, el mensajero de los dioses, el mensajero de Zeus. Zeus, hay una historia linda también que también debieran leerla y buscarla, eso, que la teníamos ahí en un Power, o sea, en una lámina que también quedó como duda, y que también la busqué, pero es larga de explicar, tienes que leerla, chiquillo. Ahí, que es Hermes o Mercurio en Roma abduciendo a la psique. A propósito del psicologismo de Dilthey, hay una historia enorme de Hermes o Mercurio, en realidad, por instrucción de Zeus, por orden de Zeus, que va y rapta a Psique, pero en realidad no sé por qué razón, y ahí se lo dejo como tarea para la casa, finalmente en el mito Psique es Eros, entonces es muy freudiano en el fondo, como la idea de que Hermes pueda raptar a Psique y Psique sea identificada con Eros, anticipa el psicoanálisis desde la antigüedad clásica. Así que bueno, leer los cuentos, chicos, porque de verdad que son ilustrativos. No sé si eso de alguna manera responde. Y finalmente, ¿qué es la hermenéutica a esta altura de la historia? Digamos, es un paradigma, una matriz epistemológica que se contrapone un poco al positivismo, que más bien tendería a ser útil en el campo de las ciencias naturales y cuya función sería la de explicar, y más bien la hermenéutica para Dilthey sería útil o la epistemología apropiada para las ciencias del espíritu, y la lógica aquí no sería explicar, sino que sería comprender. Y el conocimiento también para Dilthey sería aún más perfecto. ¿Por qué? Porque en la ciencia del espíritu habría identidad entre el sujeto conocedor y el objeto conocido. Entonces eso permite alcanzar un grado casi que pleno hay un problema en Dilthey, claro, como que casi que pleno de identidad en el fondo, como, pero es lo que plantea, digamos, a diferencia de las ciencias naturales, que finalmente como hay esta distinción, finalmente el sujeto nunca va a llegar a conocer la cosa en sí, en el fondo, porque hay una diferencia radical y una separación. Eso como a trazos gruesos. Y ahora vamos a tratar de entrar a esto que tenía preparado para hoy. ¿Y qué es lo que estaba queriendo decir? Que estos tres grandes autores los ponen dentro de una misma escuela de la hermenéutica de la sospecha. ¿Por qué? Porque dudan, pero dudan de una manera distinta a la duda más parecida a la platónica eventualmente, pero distinta a la cartesiana, sin duda. Sin duda que dudan de una manera distinta a la cartesiana. Porque sospechan, sospechan eso. Más que dudan, sospechan. Es distinta la palabra, ¿se dan cuenta? La duda puedo poner en duda, pero en la sospecha hay algo como que hay algo que está más allá, ¿no? Hay una sospecha de que podría haber algo que está escondido, digamos, tras una apariencia. Y eso se repite también en los tres autores, en el fondo. Hay lo que podemos llamar una crítica de la ideología, que eso es evidentemente abierto en Marx, y lo es también en Nietzsche, no de la manera propiamente política o económica en Marx de la noción de ideología clásica y tradicional, sino que lo que hace Nietzsche es una genealogía de la moral, hace una crítica a los valores morales, no a la ideología económico-política, sino que entra más bien por la cultura. La crítica, entonces, ahí por eso ponía, la idea de Marx es una crítica al progreso, una sospecha, y esto lo vimos el primer semestre con Marx en Todos los sólidos se desvanecen en el aire, la idea de que este progreso pueda esconder detrás de toda la belleza que muestra, digamos, también por detrás, digamos, algo que puede ser un poco aterrador.
que decir, Nietzsche hace lo mismo. Dice, a ver, nuestra cultura, además Nietzsche, dice, a ver, nuestra cultura alemana en la que tanto nos complacemos y nos miramos el ombligo y nos sentimos tan, porque además vienen de ganar la guerra franco-prusiana, entonces son los dueños de Europa, y Nietzsche se declara apátrida, se renuncia a su nacionalidad germánica porque le molestaba para pensar, renuncia, ¿por qué? Porque acusa a la cultura alemana, y ahí toda la pelea gigantesca con Wagner, de decadencia. Entonces, lo que dice Nietzsche en realidad es que la moral de nuestra sociedad judeo-cristiana occidental en que la Alemania se ha visto envuelta es la más pura y completa expresión de decadencia. Y a eso culpa abierta y frontalmente al pueblo judío y a la cristiandad, sin pelos en la lengua. Así nomás. Y Freud, bueno, Freud es judío y es alemán y es nietzscheano. Y claro, increíble, claro. Sí. Entonces, bueno, pero Freud, ¿dónde está la duda o la sospecha de Freud? En que la conciencia agota el problema, obvio. Para Freud, así como para Marx, hay ideología, hay superestructura y hay relaciones económicas que determinan y las relaciones humanas, así como para Nietzsche hay una moral cultural que cohíbe e impide el desarrollo de la potencialidad humana. Para Freud hay también algo que está detrás de la conciencia y que podría permitirnos conocer las profundidades, digamos, del espíritu, y hasta pretende Freud eventualmente ser un clínico, poder intervenir y cambiar, digamos, expresiones que él supone o entiende derivadas de esta nueva dimensión inconsciente, en el fondo, y que serían problemáticas para la conciencia. Esa es la matriz de lo que llamaremos hermenéutica de la sospecha. ¿Se entiende el punto? Sí. Qué bueno. Vamos a dar otro pasito entonces. Ya. Miremos por encima primero cada una de las tres posiciones. Marx, Nietzsche, Freud. Son en ese orden además histórico. Pero como nosotros somos psicólogos, vamos a verlos al revés. Vamos a decir Freud, Nietzsche, Marx. Bueno, decíamos de la sospecha, ¿cierto? Que hay una crítica a la racionalidad cartesiana, por supuesto, está la idea de la ideología, y en Marx muy fuerte la idea de la falsa conciencia asociada a la ideología, y que los tres hacen, uno la crítica al progreso, el otro la crítica a la moral, y el otro, o que hacen la sospecha respecto de que el progreso sea tan valioso y valorable, que la moral sea tan perfecta y germánica, y que la conciencia sea tan plena y lúcida como suponemos. Y bueno, lo inconsciente, para Lacan después va a decir en este sentido, digamos, y lo tomé por eso, porque dice, lo inconsciente es precisamente un concepto forjado sobre el rastro de lo que opera para constituir al sujeto. Yo no lo puedo encontrar más bello, encuentro que es así, pero no puede ser más preciso. ¿Cómo dice? Dice, lo inconsciente es precisamente un concepto forjado sobre el rastro de lo que opera para constituir al sujeto. Eso hay que sabérselo de memoria y entenderlo, en el fondo, que la palabra inconsciente designa aquello, en sentido tópico diría, designa aquello que opera concretamente para que una cría humana pase de ser un animal biológico, digamos, a ser un sujeto humano hablante. Y el inconsciente es eso, lo que opera para constituir la cría humana en sujeto. ¿Lo entienden eso? ¿Lo vislumbran al menos? Yo sé que, o sea, todavía no termino de entenderlo, pero lo vislumbran hacia dónde va el asunto, ¿no? Como problemática
fundamental, ¿sí? No mucho. Veníamos de la sospecha, ¿cierto? Veníamos de la sospecha, veníamos de Dilthey, de la manera de conocer. Estamos en el curso de epistemología, ¿cierto? Tratando de pensar cómo nuestras ciencias humanas son capaces de abordar y de conocer los problemas que se nos presentan en nuestros campos disciplinarios, ¿cierto? Y hemos dicho de Dilthey que hace esta introducción de la hermenéutica como una herramienta epistemológica, y hemos dicho que después Riquet o Foucault, no sabemos bien, pero que después se constituye esta idea de una hermenéutica de la sospecha en función de la obra de estos tres autores, que en realidad ellos nunca tuvieron la voluntad de construir juntos una hermenéutica de la sospecha, ¿me entiendes? Sino que es después alguien que dice, mira, Marx, Nietzsche, Freud, tráiganmelo los tres para acá, ¿qué tienen en común? Caramba, sospecha. Dudan, ¿me entiendes? Uno sospecha, hace lo que les decía arriba. Uno sospecha de que el progreso, leamos de nuevo el Fausto, todos los sólidos se desvanecen en el aire de Berman en Marx. Esta idea del burgués como que es para Marx en el fondo el creador de la modernidad, ¿cierto? El emprendedor, digamos, el que tiene la idea y en fin empuja las fuerzas productivas y eso transforma. Pero para Marx, ok, eso transforma, pero también, caramba, produce pobreza, transforma sobre la base de la explotación y la apropiación de la plusvalía, diría, etc. Nietzsche, lo mismo, pero en el campo de la cultura, y Freud, lo mismo, pero en el campo de la conciencia y el inconsciente, ¿cierto? Como que Nietzsche va a proponer una antimoral, en el fondo, ¿cierto? Propone una superación de la moral, su idea del superhombre, que también es una mala traducción, porque yo debería saber alemán antes de citar tantas palabras en alemán, pero no puedo dejar de hacerlo igual, pese a que es un poco... pero en fin, como que la idea del superhombre en alemán es Uber. Parece que así. Ubermensch, va todo junto. Pero la cosa es que este es el hombre y este es sobre. Entonces la idea es sobre. No es un superhombre como Superman que tenga poderes mágicos, que no sé qué, sino que es un sobrehombre. Es un hombre construido sobre la moral deconstruida. Ella como que es un hombre, el superhombre es un hombre construido sobre, por encima de la moral de los hombres como los conocemos hasta hoy, digamos, diría Zaratustra. Claro, Zaratustra anuncia la llegada del superhombre y lo que hace es descomponer todos los valores que han sido dados como verdaderos. Dios ha muerto, que es lo que anuncia Zaratustra. ¿Se acuerdan cuando veíamos además en el cuadro y le poníamos al lado la idea de Dios ha muerto? Porque claro, subvierte en el fondo de toda esta cosa medieval y cristiana y en fin. Ya, ¿y por qué volví ahí? Por el rastro de lo que opera para constituir al sujeto, que es una definición perfecta. En el fondo, o sea, eso es lo inconsciente. Es el rastro de lo que opera, o sea, cómo Freud inventó esta idea de que descubrió, más que inventar, que había toda una vida inconsciente en el fondo. ¿Por qué? Porque observó lo que opera para constituir al sujeto. Vio cómo era el complejo de Edipo, vio qué pasaba con el complejo de castración, vio cómo el niño accedía al lenguaje, vio, en definitiva, estudió cómo la cría humana se constituye en sujeto. Y esto Freud lo hizo por distintos modos, durante un largo periodo de tiempo además, pero lo hizo entrando al problema, ya deben haber escuchado de esto, por el más famoso de todos los trastornos de la psiquiatría, que es la histeria. Y que, bueno, aquí, claro, no es la histeria eso. Claro, ya, esto está suficiente, ¿cierto? El Ubermensch es la idea de sobrehombre, no Superman, sino que es alguien que en realidad es un poco la idea del sujeto analizado de Freud también, como que es un sujeto que no tiene restricciones morales, sino que puede decidir
de manera ética y libre. No es del rebaño que tiene que responder a una norma, sino que es capaz de elegir entre lo bueno y lo malo. Eso sería la ética para Nietzsche. Y bueno, la duda freudiana, no sé cuánto ya conocen de Freud, leímos el semestre pasado bastante, lo de malestar en la cultura, lo vimos el semestre pasado. Y han avanzado en otros cursos también un poco. Estudiaron esta idea de que va a estudiar con Charcot en París, y esta historia a mí me gusta contarla mucho porque en realidad es súper importante, porque hay mucho prejuicio, y como yo soy militante de la cuestión, me gusta pelearme con los prejuicios, pero el asunto es que Freud va a estudiar a París y descubre, o sea, habitualmente se asocia la palabra o la idea, el nombre de Freud con la histeria, y habitualmente, rápidamente decimos, no, Freud, el viejo que ese que cochino, que creía que toda la cuestión era sexual y que, en fin, creía que la histeria era porque el útero de la mujer. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Como existe ese prejuicio. Pero en realidad, cuando uno va a ver lo que ocurre en la ciencia, digamos, y en la investigación empírica, y en la historia de la cosa, eso no es nada más lejos. Porque Freud lo que descubre no es la histeria asociada a lo femenino, para empezar, ni al útero, en ningún caso. Eso es lo que existía en el momento en que Freud comienza a construir su teoría. Lo que había era una concepción de la histeria donde no se entendía. Entonces los médicos, esta que viene con esta que es puro, no tiene nada, mira, tiene el brazo tieso, pero yo le pego en el nervio y en realidad como que no tiene, en fin. Entonces me siguieron ahí para que no fuese suficiente. Digo, está la histeria clásica, digamos, con su parálisis del brazo, qué sé yo, pero en realidad no hay una parálisis que sea nerviosa en un sentido del sistema nervioso central, ¿cierto? No hay el nervio que tenga alguna afección, sino que hay algo que en realidad, si uno le aprieta el nervio, como que el brazo funciona. Y bueno, todo esto lo descubre con Charcot en París con el tema de la hipnosis, que Charcot hipnotizaba a sus pacientes y entonces decía, qué sé yo, llegaba, no podía caminar, una histeria de parálisis, que en fin, llegaba en silla de ruedas y el hombre la hipnotizaba y decía, ya, después cuando despierte vas a poder caminar. Después, y se paraba y caminaba. Y como se llama la historia cristiana, como Lázaro se levantó y anduvo. Y en fin, y eso lo hacía Charcot casi como un espectáculo en la Salpêtrière, en Francia, y Freud en su proceso de formación doctoral, yo creo, va a estudiar con Charcot 6 meses en París y con otro Bruno Messelstein en Berlín. Y hay un texto precioso, ¿lo leyeron? Se llama Informe de mis estudios en París y Berlín. Full recomendado. Ya, y la cosa es que, ¿dónde dejé los lápices? La cosa es que lo que Freud descubre contra este prejuicio de la histeria y la cuestión, lo que Freud descubre no es la relación, en ningún caso, entre el útero y la histeria. Todo lo contrario. Lo que descubre Freud es la causación psíquica. La causación psíquica de los fenómenos histéricos. Y esta es la cosa que a mí me gusta contar, y esto lo descubre el hombre. Claro, el caso que estudia Freud en la Salpêtrière con Charcot es un varón histérico, es un hombre histérico. Entonces la raya para la suma. Si la histeria le puede dar un hombre, pues la histeria no está relacionada con el útero. Toda vez que, silogismo básico, los hombres no tienen útero. Entonces lo que hay en ese descubrimiento freudiano no es la histeria como un resultado de una relación ontológica, diría, entre la mujer y su insatisfacción. ¿Es una sospecha? Sino que entre la neurosis en general, seres humanos todos, y lo que ya nombramos como el semestre pasado como la idea del malestar en la cultura, ¿no? Esta tensión irreductible entre la vida pulsional y las restricciones, valga la redundancia, de la cultura.
Y eso es la histeria finalmente como en la concepción freudiana primaria, digamos, como que, y lo que hay es finalmente el diagnóstico, digamos, de una enfermedad, comillas, mental, cuya causación no tiene que ver, mental, cuya causación no tiene que ver con el sistema nervioso central, no tiene que ver con, en fin, con el cuerpo, sino que tiene que ver con el cuerpo toda vez que se expresa sintomáticamente en el cuerpo, pero no está causada en la biología, sino que está causada en la psique. Causación psíquica. Ya, entonces, bueno, el texto es precioso el de Freud porque en realidad, a propósito de la hermenéutica y de la sospecha y del psicoanálisis y todo, miren lo que dice. Ahí, ese pasaje lo saqué del texto de informe sobre mi estudio en París y Berlín. ¿Y qué es lo que dice? Mira, uno lo veía a Charcot primero perplejo ante nuevos fenómenos de interpretación difícil, como que hacía aparecer cosas, podía seguir los caminos por los cuales buscaba avanzar hacia la inteligencia de esos fenómenos. Uno podía seguirlo en lo que él estaba tratando de comprender, por los cuales buscaba avanzar hacia la inteligencia de esos fenómenos. Estudiar el modo en que comprobaba y superaba dificultades y notar con sorpresa que no se cansaba nunca de considerar un mismo fenómeno hasta obtener su concepción correcta, mediante ese trabajo de sus sentidos, que una y otra vez emprendía siempre sin prejuicios. Iba y escuchaba, en el fondo, tratar de aprender y tratar de entender, y en el fondo, otros dicen que, y ya lo hemos dicho también, está difícil comprender sin prejuicios, porque uno necesita de una estructura lingüística primero para... Pero esta idea de sin prejuicios de Freud creo que es menos sistemática en el fondo y es más moral, en el sentido de que Charcot, hacia el final del 1800, antes de 1900, antes de que empezara el siglo XX, ya se atrevió, digamos, a enfrentar un fenómeno, digamos, un problema que venía desde la antigüedad sin solución, digamos, y asociado, digamos, a la producción de síntomas, ¿cómo decir?, síntomas psicógenos, en el fondo síntomas, expresiones sintomáticas corporales derivadas de fenómenos psicológicos. Ya, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Paramos un ratito? Sí, por favor. Ya, paremos un momento. Siendo las 10, son un cuarto para las 10. ¿A qué hora es la pausa habitualmente? Tenemos una pausa antes, entonces. No deberíamos estar en casa. Además perdimos tiempo al principio, después se nos va a alargar. Pero bueno, hagamos una pausa corta hasta las 10 y volvamos de 10 a 11 para que alcancemos a trabajar una hora más. No, pero con los problemas no se nos va a